haber leído que Ajá. yo recuerdo haber leído acerca de los milagros de Dios, cómo Dios hace grandes milagros y a veces en los lugares apartados eh, hay más milagros, o sea, se ven más milagros porque está la necesidad. Y en este tiempo que estamos viviendo hay muchas necesidades, pero es como Jesús le dijo a los discípulos cuando ellos le preguntaron acerca de un hombre que había nacido ciego. Ellos le dijeron, Señor Jesús, ¿y este que fue ciego, por qué? ¿Por culpa de sus padres o qué? Jesús no les respondió esa pregunta, sino les dijo, miren, para que la gloria de Dios se manifieste, me es necesario hacer las obras del Padre. Amén. Entonces, independientemente de por qué a veces estamos en circunstancias, este tiempo que estamos viviendo es un tiempo propicio para ver la gloria de Dios. Amén. Entonces, todos debemos tener esa expectativa. Amén. Por ejemplo, si llegan a nuestra vida síntomas de, bueno, de este asunto sanitario que se está pasando, es una oportunidad para que tú veas la gloria de Dios. Amén. Entonces tú te paras, firmas la palabra y dices, bueno, Señor, tu palabra dice que soy sano. Y bueno, nadie puede ser sano sin antes haber estado enfermo, ¿no? Entonces, si el diablo ataca, vamos a saber la gloria de Dios. Amén. Entonces, me alegra mucho poder estar con ustedes y bueno, vamos a compartir la palabra. Yo quiero que abran sus Biblias en el libro de San Marcos 5:24. San Marcos 5:24. Sí, San Marcos. Hoy hay una palabra maravillosa. San Marcos 5:24. Entonces voy a leer. Vamos a leer en adelante y yo les digo hasta dónde, ¿ok? 24. Fue pues con él y le seguía gran multitud y le apretaba. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Amén. Hasta ahí. Bueno, la palabra que vamos a compartir en esta mañana tiene un título, si lo quiere anotar por ahí, que es tan cerca como quieres, como quieras, tan cerca como quieras. Y vamos a hablar esta palabra maravillosa porque en este tiempo nosotros podemos estar tan cerca de Dios como queramos. Es por su gracia, sí, es por la gracia de Dios. Si bien es cierto, no es como por nuestro esfuerzo, pero nosotros sí nos disponemos para buscar de Dios, para estar cerca de Dios. Entonces, quiero tomar, vamos a ver algunas escrituras, pero vamos a empezar con esta, de esta mujer. Dice la palabra que ella oyó hablar de Jesús. Y todos nosotros oímos hablar de Jesús, todos oímos constantemente hablar de Jesús aquí en la iglesia, ¿sí? También leemos la palabra y la palabra nos habla de nuestro Señor Jesús. Pero entonces, esta mujer oyó hablar de Jesús. Pero ¿qué hacemos con eso que oímos? Eh, Sabe que uno de los obstáculos de pronto para acercarnos a Dios es como esa zona como de confort o esa parte rutinaria, ¿sí? A mí me gusta cuando leo esta historia de esta mujer, dice en el versículo 26, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Espérate, ella había oído hablar de Jesús, pero ella estaba en medio de una crisis, de una necesidad. Y eso la llevó a ella a buscar a Jesús. Ella oyó hablar de Jesús y ella fue entre la multitud, ¿sí? Una de las cosas que a veces nos pasa es que tomamos un ritmo de vida y eso está bien, pero a veces en ese ritmo de vida que tomamos vemos esa bendición de Dios y Dios quiere que vivamos en bendición, pero él anhela que nosotros reconozcamos nuestra necesidad de Él, ¿sí? Esta mujer obviamente reconocía la necesidad de Jesús. ¿Por qué?
estaba en una crisis. Ella había gastado todo lo que tenía en médicos, nada le había aprovechado, antes le iba peor. Y si usted se da cuenta, a veces en los momentos donde más buscamos de Dios es cuando tenemos dificultades. Y eso está bien, eso está bien. Pero cuando nuestra vida como que coge un ritmo, ahí también Dios nos habla y dice, es importante que reconozcamos nuestra necesidad de Él. Amén. Cuando tomamos, digamos, un ritmo de vida, una posición como estable, ¿sí? Y sentimos que las cosas, si bien no son perfectas, pero se puede manejar y las llevamos ahí. Por ejemplo, yo recuerdo una época de mi vida que me gustó mucho, en mi carne me gustó, y fue el año, yo presté servicio militar un año, y de lo que más me gustaba de eso era que yo no tenía que preocuparme por nada, porque mi rutina yo ya la conocía. O sea, era un año en donde yo no tenía metas ni proyectos, porque mi único proyecto era completar el tiempo, ¿sí? Todos los días yo tenía mi rutina, me levantaba, me ponía mi uniforme, cumplía órdenes que a nosotros como seres humanos nos gusta que nos digan qué hacer, ¿sí? Porque nos facilitan las cosas, ¿sí? Por lo menos a mí. A mí sí, cuando me ponen a decidir, entonces, ya uno tiene más dificultades, por lo menos yo. Sí, en cambio, si me dicen, mire, esto se hace así, 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 yo sigo el orden y no tengo problema. Entonces, en esa época, pues yo estaba tranquilo, porque era un año en donde yo sabía lo que iba a pasar casi que todos los días, y mi única meta era que se cumpliera el tiempo. Y a veces tomamos así en nuestra vida como una rutina, y a veces no hay cosas que nos desafíen, ¿sí? Pero aún estando en ese tiempo, Dios nos llama a reconocer nuestra necesidad de Él. Amén. Entonces, no sé en qué época está viviendo cada uno de los que estamos aquí, ¿cierto? Todos los días tenemos cosas que nos desafían, pero hay cosas que son más, como más fuertes, ¿sí? Que digamos una enfermedad grave, eso no es algo como que se maneja, sino hay que estar ahí pendientes, o una situación financiera, todas esas cosas ya son más fuertes, pero hay otras que como que las manejamos, gracias a Dios tenemos salud, un empleo, como un ingreso más o menos estable, entonces ahí tomamos un ritmo y ahí también Dios nos llama a que nos acerquemos a Él. Nosotros podemos estar tan cerca de Él como nosotros querramos, ¿sí? Entonces vemos que esta mujer tenía problemas muy serios y es ahí cuando estamos a veces en esos problemas que más nos acercamos a Dios. Ahora, es un acto de humildad y esto es algo maravilloso porque cuando nuestra vida como que coge ese ritmo, nosotros podemos hacer algo maravilloso que de pronto en otra época de crisis no lo podemos hacer. Y es que nosotros reconocemos de nosotros mismos que necesitamos de Dios, ¿sí? Puede que en ese mismo instante no estemos desesperados por, porque Dios nos dé una respuesta. Sin embargo, de nuestro corazón, nosotros mismos decimos, bueno, estas cosas van como bien, pero yo necesito de Dios. Sí, es un acto de humildad reconocer nuestra necesidad de Dios. La Biblia dice en Santiago 4:6, si quieren ir allá, Santiago 4:6, y es algo maravilloso porque es algo que Dios hace, Él nos da gracia, amén. Santiago 4:6, lo estoy buscando acá, dice la palabra, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Ven? Un acto de humildad es cuando tú estás bien, cuando tú no necesitas algo urgente de Dios, pero tú dices, no, yo reconozco que aunque pues las cosas están como estables, yo necesito de Dios. ¿Ven? Entonces podemos estar tan cerca de Él como nosotros deseemos en nuestro corazón. Amén. Entonces dice acá la palabra que Él da mayor gracia, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los... A veces una actitud soberbia no solamente es como una actitud déspota y eso, sino cuando, es verdad, cuando como que vivimos nuestra vida sin reconocer nuestra necesidad de Dios. A mí me gustan mucho Jesús siempre hablaba de estas cosas y él decía cosas maravillosas. Por ejemplo, él habló una vez acerca de dos personas que fueron a orar, ¿sí? Uno era como un, como un fariseo, un escriba, y el otro era como un publicano. Y el fariseo decía, gracias Señor, porque yo no soy como este. Yo ayuno, yo doy diezmo de todo. Y el otro, cuando oraba, decía, Señor, ten misericordia de mí, que soy un hombre pecador. Y Jesús dijo que ese que reconoció regresó justificado antes que el otro.
¿Por qué? Porque estaba reconociendo su necesidad de Dios. Amén. De pronto estos publicanos, pues no tenían muchos problemas financieros porque ellos manejaban dinero y sí, a veces sí robaban. Pero él reconoció que necesitaba de Dios. En cambio, este otro se basaba en sus hechos y tenía una actitud que pues no es la que a Dios le agrada, esa actitud como arrogante, ¿sí? Entonces, nosotros podemos estar ahí cerca de Dios y ese es el llamado para este año, buscar su presencia, ¿sí? También recuerdo la historia que nosotros conocemos como la del hijo pródigo. Cuando el hijo vuelve a casa del padre, hace una fiesta, una fiesta. Esto dice mucho, eso es maravilloso. Pero el hijo mayor no quiso entrar, ¿sí? Él no quiso entrar a la fiesta y se empezó a quejar con el padre. Y él empezó a justificarse, decir, mire papá, yo le he servido todos estos años y bueno, decía cosas pues que no eran ciertas, o sea, como si el papá fuera malo. Pero el hecho es que este hombre no entró a la fiesta. En cambio, el otro reconoció y estaba disfrutando de la fiesta. ¿Amén? Y hoy en día Jesús nos llama, ¿sí? Pero solamente los que tenemos o sea, disponemos nuestro corazón para reconocer nuestra necesidad de Él, podemos entrar a la fiesta. ¿Amén? No por nuestras obras y méritos, sino por la gracia de Él, pero lo reconocemos día a día. Ese es el llamado en este momento, que día a día reconozcamos nuestra necesidad de Él. Amén. Yo quiero que vayamos en la Biblia a San Marcos 1, versículo 14. Y me gusta esto porque esto habla esto es lo que Jesús empezó a predicar y esta predicación sigue vigente. San Marcos 1:14. Y este es un llamado para nosotros, ¿sí? Para todo el mundo es un llamado, pero también para los hijos de Dios, porque a veces sí recibimos la salvación, la gracia, creemos en Cristo, pero en nuestro día a día como que empezamos a caminar en una dirección distinta, a acercarnos a Dios. Dice San Marcos 1:14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino y diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Amén. Bueno, la predicación de nuestro Señor Jesús era, el tiempo se ha acercado. Amén. O sea, este es el tiempo y esa predicación sigue vigente. El tiempo es se está acercando. Cada día estamos más y más cerca de la venida de nuestro Señor Jesús. Amén. De nosotros eh, sabemos por la palabra y lo creemos así que va a haber un rapto. Nuestro Señor Jesús viene por su iglesia y nos vamos con Él porque tenemos nuestra fe puesta en Él. Amén. Pero Jesús está diciendo el tiempo se ha cumplido. Cada vez el tiempo está más cumplido. El reino de Dios se ha acercado, o sea, está disponible para nosotros, ¿sí? Ahora hay tiempo. Entonces Jesús dice, arrepentidos, arrepentidos. ¿Sabe que la palabra arrepentirse significa cambiar de dirección? Digamos, si yo voy caminando hacia el norte, entonces yo me doy la vuelta y empiezo a caminar hacia el sur. Eso significa arrepentirse, ¿sí? Entonces, si nosotros de pronto le hemos estado dando la espalda a Dios, debemos volvernos para caminar hacia Él. Hay muchas cosas en nuestra vida que de pronto no han estado como la palabra dice que deben estar. Entonces, ¿cuál es el llamado? Bueno, vamos a examinarnos y vamos a cambiar de dirección, amén. Y vamos a buscar más de Él, vamos a estar más cerca de Él, porque si la palabra dice, si nos acercamos a Él, Él se acerca a nosotros, amén. Entonces, arrepentirse, ¿qué es? Un cambio de dirección. Y este es el llamado en esta mañana. Hay que hacer algunos cambios en nuestra vida, amén. Entonces, sí, Dios nos ama, de pronto estamos buscando de Él, pero necesitamos buscarle más, ¿sí? ¿Cuál es la medida? La medida es conforme Dios nos vaya guiando en el corazón, Él nos va a llamar, ¿sí? Si tú oras 5 minutos, Dios te llama, bueno, ora 10, ¿sí? Y todas esas cuestiones que pueden venir a nuestra mente, Dios va a ir dándole respuesta. Amén. ¿Sabe? Por ejemplo, yo recuerdo que, digamos, el ejemplo con mis padres, yo viví mucho tiempo lejos físicamente de ellos, ¿sí? Ellos estaban en Leticia y yo estaba pues, en Bogotá.
Pero mi hermano menor, Andrés, y mis otros hermanos, pero más Andrés, él sí vivió muy cerca de ellos. Y obviamente al estar más cerca de mis padres no quiere decir que él era más hijo que lo que yo soy, ¿sí? Pero él podía disfrutar más cosas de ellos, ¿sí? La sola compañía de ellos, la sabiduría que ellos tenían. eh, Mi hermano, por ejemplo, la podía aprovechar mucho más que yo, porque yo estaba lejos físicamente, ¿sí? Y así nos pasa a nosotros, nos pasa a nosotros, por ejemplo, somos hijos de Dios, todos somos hijos de Dios, pero nosotros podemos estar tan cerca de Dios como queramos. Y somos hijos de Dios por la fe en nuestro Señor Jesucristo, pero si nos acercamos más, pues vamos a disfrutar más de su presencia, amén. Por ejemplo, yo disfrutaba de la presencia de mis padres, pero yo tenía que coger un avión, yo tenía que pagar un pasaje, y iba y lo disfrutaba, ¿sí? Y bueno, como estaba en Bogotá, recado aquí, entonces, bueno, lo disfrutaba 8 días, 15 días, lo que fuera, y volvía. Pero mi hermano que vivía ahí cerquita, era todo el tiempo. Amén. Y es lo que les digo, somos hijos de Dios en nuestra fe, pero Dios nos llama a estar más cerca. Amén. Y bueno, puede que de pronto a veces por las ocupaciones que tenemos, seamos así como de pronto yo estaba un poquito lejos de mis padres, pero el llamado es, bueno, vamos a acercarnos más. Amén. Si tú te acercas más a Dios, vas a disfrutar más de esa sabiduría que tienes. Amén. Vas a tener más respuestas. ¿Por qué? Porque Dios te prefiere más a ti que a otra persona, no, sino porque nosotros estamos más cerca. Amén. Es algo muy sencillo de entender. Amén. Entonces nuestro Señor Jesús nos habló de esas cosas y dijo, es hora de arrepentirse, es hora de cambiar de dirección. Amén. Y no importa si no estamos en una necesidad crítica, sí, no importa si tenemos un buen ritmo de vida, que es una bendición, ¿sí? Dios no nos quiere tampoco de crisis en crisis para que estemos orando y Señor, sálvanos, como si Él fuera un bombero, ¿sí? Pero, o sea, Dios también nos lleva en paz y en estabilidad, pero en ese tiempo debemos nosotros, y es un tiempo maravilloso, porque no es, nada nos está forzando a buscar de Dios, sino que Él nos habla y nos dice, hijo, acércate, ¿sí? Acércate más a... Eso significa arrepentirse, amén. Entonces, cuando vemos, voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, esta mujer de la que leímos, ella caminó hacia Jesús. Fue y buscó a Jesús entre la multitud. ¿Sí? Saqueo, el ejemplo de Saqueo. Saqueo se subió a un árbol para ver a Jesús. Saqueo tenía un problema físico, sí, era bajito, pero él buscó la manera de estar más cerca de Jesús. ¿Sí? Nicodemo buscó a Jesús, lo buscó de noche. Nicodemo tenía un problema, bueno, muchas cosas pasaban con Nicodemo, pero él tenía un problema como social, ¿sí? Él era fariseo, estaba ahí con la gente que no quería a Jesús. Entonces él como para cuidarse en salud y que no lo vieran asociado a Jesús, él fue y buscó a Jesús de noche. Y aún así, Jesús no le dijo, no, tú no te avergüenzas, Jesús lo recibió. Y así muchos personajes en la Biblia, todos los que se acercaron a él, ninguno, no hubo uno solo que fuera rechazado por Jesús. Amén. Todos los que se acercaron, los que nos acercamos a Él, somos, o sea, somos bienvenidos. Amén. Él extiende su mano y nos recibe. Amén. Entonces el llamado es que entendamos esto, porque esto es maravilloso. Jesús no nos va a decir, no, no te puedo atender en este momento. ¿Sí? Él recibió a todos los que se acercaron a Él. Amén. Y esto nos dice algo importante, que nosotros podemos estar tan cerca de Él como nosotros queramos. Amén. Y el llamado es este, pues a aumentar esa cercanía. Amén. Aumentemos esa cercanía de Dios y vamos a empezar a disfrutar más de su voz, de su sabiduría. Amén. A veces tenemos muchas dificultades en áreas, pero sabes, entre más como que tomes un tiempo, toma un minuto más, toma 2 minutos más. O sea, arrepentirse es cambiar de dirección y caminar en la dirección contraria. No es como cambiar de dirección y una vez tú llegas al otro punto, ¿no? Tú empiezas a caminar, ¿sí? Entonces es paulatinamente como nos lleva, pero nos lleva en una dirección a estar más cerca de él. ¿Amén? Entonces eso debemos hacer hoy en día. Este es el llamado para este año. En medio de todo lo que estamos viviendo, las dificultades y todo, acerquémonos más a él. Y como le pasó a Nicodemo,
como le pasó a esta mujer sabe que esta mujer tenía dificultades, obviamente, habían leyes sanitarias y ella no podía estar por ahí en la calle. Sin embargo, ella venció eso y fue y tocó a Jesús, ¿sí? Y recibió un milagro, amén. Entonces, no importa qué dificultades tengamos, ¿sí? A veces la mayor dificultad es como ese ritmo de vida, ¿sí? Entonces, sí, tenemos que ser responsables con nuestro trabajo, claro que sí, con nuestro estudio, pero aún así Dios nos está llamando y diciendo, hijo, acércate más, ¿bien? Acércate más, porque ahí es donde está, ahí hay muchas respuestas, ahí hay tesoros, que podemos vivir sin ellos, sí, y si partimos a la presencia de Dios, sabemos que somos salvos por nuestra fe en Cristo, amén. Pero si podemos vivir con, o sea, con mayor revelación de Él, cosas que traen paz a nuestro corazón, Él nos alumbra el camino, pues porque no lo vamos a hacer, amén. Entonces, ese es el llamado, vamos a ir acercándonos más a Él. Este versículo, Santiago 4:8, es el que yo les había comentado ahorita, y dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Amén. Entonces nosotros damos ese paso. Nosotros damos ese paso de acercarnos a Él. Santiago 4:8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Amén. El tiempo se ha cumplido. Es tiempo de acercarnos a Él. Amén. A veces si hemos estado lejos de Dios, es tiempo de acercarnos a Él, de arrepentirnos, o sea, de cambiar de dirección. Por ejemplo, una forma práctica de cambiar de dirección es, digamos, algo sencillo. Yo creo que todos luchamos con esto, yo lo digo porque a veces me pasa a mí y Dios me ha estado hablando acerca de esto. A mí me gusta pues revisar en mi teléfono muchas cosas, ¿no? Redes sociales y eso. Y Dios me habla. Me dice, bueno, a veces gastas, no sé, 5 o 10 minutos eh, revisando, entonces pues de pronto gasta uno menos y toma ese tiempo y ora, ¿sí? Bueno, ¿qué es en el día? Bueno, pues podemos entrar a un lugar privado, puedes entrar al baño, estar ahí, ¿sí? Eh, Eso es como cambiar de dirección, ¿no? Como arrepentirse. Ese es el llamado que Dios nos hace y ahí nos vamos acercando más a Él. Cosas tan sencillas como estas van a hacer un gran cambio en nuestras vidas. ¿Amén? Yo estoy viendo lo que está pasando, bueno, vemos lo que pasa en el mundo, pero si nosotros nos acercamos a Él, vamos a empezar a oír mejor su voz, ¿sí? Y va a empezar a haber esa paz, esa fe en nuestro corazón. Porque desafortunadamente, pues en el mundo las cosas van complejas, ¿sí? Pero si nos acercamos a Dios, Él nos va a llenar de esa paz. Y vamos a poder hacer como Jesús. Jesús caminó en medio de la tormenta, caminó sobre la tormenta. Él calmó la tormenta ya cuando se subió al barco, pero cuando Jesús caminó y cuando Pedro caminó sobre el agua, estaban en medio de la tormenta, ¿sí? Entonces puede que en el mundo haya tormentas, muchas cosas, tantas cosas que se dicen, pero si estamos cerca, nos acercamos más, vamos a caminar en medio de la tormenta y vamos a ver. Bueno, nuestro Señor dijo, la palabra dice que creen en nuestro Señor Jesús será salvo, pero nosotros debemos creer todos los días y caminar hacia Él. Entonces, podemos estar ahí cerca de Él, tanto como nosotros querramos. Bueno, quiero compartir acá otra parte. Entonces, es por la gracia de Dios que somos salvos, pero en el día a día nosotros nos disponemos para buscar más de Él. Y si de pronto no ha sido así, debemos examinar nuestras vidas y arrepentirnos, cambiar un poquito. O sea, bueno, en realidad Dios nos lleva a un cambio más radical, ¿sí? Pero a veces decimos, no, pero yo quisiera orar 3 horas, pero no puedo. Entonces, dejo así. Ni siquiera hago un cambio para orar 5 minutos más. No, yo quiero, si no puedo orar 3 horas, pues no. Ese es un engaño, ¿sí? Entonces, así sea un cambio paulatino y pequeño, debemos hacerlo, sin buscar más de su presencia. Y bueno, en este tiempo, con mayor razón, con mayor razón. Bueno, entonces Dios nos llama a vivir en su plenitud, en la plenitud de la buena voluntad que tiene para nosotros. Amén. Y bueno, eh, no es la voluntad de Dios que vivamos como en ese afán y en esa angustia en la que vive el mundo. Por eso debemos alimentarnos de él. En la palabra de Dios dice Lucas 12:29. Lucas 12:29. Y a mí me gusta esto porque
porque la palabra de Dios está ahí escrita. La palabra de Dios no cambia, ¿sabe? Hay algo que pasa, bueno, que todos hemos visto, ¿no? De esta época, y es cómo han cambiado las cosas, ¿no? Cómo cambian las cosas, pero la palabra de Dios sigue siendo la misma. Cuando estudiamos la historia vemos que, por ejemplo, en algunas épocas las cosas no eran como eran ahora, ¿sí? No existía la tecnología que había ahora, pero la palabra sí estaba, y en esa época era real, y en esta época sigue siendo real. ¿Eh? Y Jesús, ¿qué nos dice? Lucas 12:29, vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Amén? Jesús dijo esta palabra hace mucho tiempo y no ha cambiado. Amén. Yo recuerdo, digamos, en los años, hace como unos 8 años, 10 años, 15 años, en los 90 y eso, era una época maravillosa en la ambiente de la iglesia, ¿sí? Eh, o sea, estaba como en auge esta revelación de la palabra de fe, y no es una moda, es lo que está en la Biblia, pero era maravilloso. Nosotros nos enseñaban de la fe y creíamos y veíamos esas cosas, y cómo Dios abre puertas, ¿sí? Pero de pronto, en los últimos, no sé, 2 años, y eso han venido todas esas crisis sanitarias, han como envuelto todo el mundo, pero la palabra sigue siendo la misma, amén. Entonces, la palabra no cambia. Y aquí es donde les quería comentar esto, como nosotros vemos cada día como las cosas van cambiando, ¿no? Solo por un ejemplo, en cuanto a, bueno, esto del COVID y eso, antes era una cosa y después fue cambiando, que había bajado pues, un animal que se habían comido, ¿no? Que después no era un murciélago, sino otro animal, después que probablemente sea un laboratorio, y todo va cambiando. Y si nosotros, y bueno, y así con las distintas noticias, ¿no? No solo sanitarias, sino también económicas, van cambiando. Y si nosotros, pues, basamos nuestra vida en esas palabras, pues, es una vida muy estable. Imagínense ustedes hacer una casa, como dijo Jesús, en una tierra inestable, en un pantano, en una arena, pues, ¿qué seguridad tiene? Y usted puede empezar a construir, pero usted no está seguro que, aún si puede terminar la casa, no está seguro que vaya a resistir pues el más mínimo movimiento, porque el terreno no es firme, ¿sí? Pero así nos pasa hoy en día, hay muchas cosas, y bueno, yo creo que pues, de igual forma hay que pues, estar enterado de las noticias y lo que dicen, pero va cambiando. En cambio, la palabra de Dios es firme, y a eso nos llama Jesús, a acercarnos a Él, porque uno de los beneficios es que nuestra vida va a estar firme, ¿sí? Jesús dijo en Marcos 13:31, Marcos 13:31, Jesús dijo, voy a buscarlo acá, Marcos 13:31 dice, es una palabra muy sencilla que todos conocemos. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hay algo importantísimo, y es que cuando Jesús dice estas palabras, Él las dice en el marco de unas profecías del fin del tiempo, del fin del mundo. Sí, Él las dice en el marco de este tiempo que estamos viviendo. Sí, Jesús habla, cuando habla, dice el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Jesús venía hablando acerca de las cosas que van a suceder y que están, por ejemplo, que ahorita están sucediendo, ¿sí? De que, del tiempo, cuando Jesús estaba hablando de la higuera, dice, cuando brotan las hojas, ustedes ya saben, ¿sí? También dice que Él enviará a sus ángeles para recoger a todos sus escogidos, y dice que las estrellas serán conmovidas, todas estas cosas, que algunas hemos visto, otras todavía no han pasado. Pero en medio de todo esto, Jesús dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y Dios me hablaba al corazón de por qué Jesús hablaba estas cosas en medio de esta profecía. Porque en este tiempo, y cada vez que pasa el tiempo, nos acercamos más a estas cosas, al cumplimiento de estas cosas.
pues estos son tiempos, por así decirlo, muy inestables, muy inestables. Y nosotros vemos que la estabilidad emocional a veces de las personas y a veces aún nuestra se ve atacada, ¿sí? Pero Jesús nos da como nos da la solución. Él dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Amén? Entonces al acercarnos a Él, al arrepentirnos y buscar más de Él, al tú cambiar un minuto de televisión, un minuto de YouTube, un minuto de Facebook, 1 o 2 minutos, cambiarlo de gastarlo en eso, a tomarlo en oración, ¿sí? En tu cuarto, en un baño, en leer la palabra, ¿sí? Empiezas con eso y eso va a hacer que estés más cerca de Dios. Y esa palabra de Jesús es firme, no pasará, ¿sí? No es, o sea, no va a pasar la Biblia como pasa a veces en las noticias, o sea, nunca te vas a levantar y vas a leer tu Biblia, pues el libro o el celular, si la tienes, nunca va a decir algo distinto a lo que ya está escrito. Amén. Nunca la vas a abrir y va a decir, bueno, de pronto algunos serán salvos, algunos que creen en Jesús serán salvos, pero otros que creen en Jesús de pronto no son salvos. No, eso nunca dice la palabra dice que todo el que cree en Jesús será salvo. Amén. Bueno, cosas del día a día. La palabra está ahí establecida y no va a cambiar. Amén. Entonces, Jesús habla estas cosas en el marco de estas profecías. ¿Precisamente para qué? Para darnos a nosotros una seguridad. Amén. ¿Cómo podemos vivir el día a día en este tiempo? ¿Cómo podemos eh, tener paz? ¿Cómo puede uno, a veces uno se sienta a almorzar en un restaurante y cómo puede uno almorzar con paz viendo las cifras que presentan, ¿sí? Y las cosas, no solo sanitarias, sino otras áreas como económicas y eso. Pues es muy difícil. Humanamente hablando, es perfectamente entendible que alguien esté asustado, deprimido, sí, que a alguien no le ve uh, futuro a la vida, ¿sí? Pero entonces, al nosotros estar en Cristo, al acercarnos más a Dios, podemos estar almorzando y podemos oír esas noticias, porque a veces pues, uno no se puede ir, o uno a veces pues, está ahí viéndolas y se entera. Pero esa palabra que Dios ha estado por nuestro corazón nos da paz y tranquilidad. Y entonces empezamos a ver las cosas de acuerdo, o sea, con un filtro de la palabra de Dios. Y ya para ir terminando, quiero recordarles lo que pasó cuando Josué iba a conquistar, bueno, cuando iban a conquistar la tierra, cuando iban a conquistar la tierra, y fue Moisés el que mató 12 espías. Y fueron 12 espías a mirar la tierra prometida. Y todos fueron juntos, ¿sí? Todos caminaron juntos, todos vieron las mismas cosas, pero 10 regresaron con un reporte negativo, o sea, con una interpretación de las cosas que vieron, una interpretación muy humana, o sea, lo que ellos decían no era mentira. Sí, ellos dijeron que había gigantes, ellos dijeron que las ciudades eran fortificadas, ellos dijeron que a su parecer ellos eran como langostas, o sea, eran muy pequeñitos frente a esos ejércitos. Todo lo que ellos dijeron era cierto, ¿sí? Pero entonces habían dos que conocemos sus nombres, que es Josué y Caleb. Caleb, que ellos vieron las mismas cosas, pero ellos las interpretaron a la luz de las promesas de Dios. ¿Amén? Y eso hizo la diferencia. ¿Amén? Los otros no se inventaron las cosas. O sea, habían gigantes, sí, habían gigantes, habían murallas, habían murallas. Probablemente se veían como langostas comparados con los otros que estaban en esa tierra, era verdad. ¿Sí? Pero Josué y Caleb tenían una promesa. Ellos sabían, o sea, todos la tenían, pero ellos recordaron la promesa. Vamos, porque la tierra es buena. Dios les dijo, la tierra fluye leche y miel. Sí, Dios les dijo, hay gigantes en la tierra, creo que Dios no dijo eso. Dijo, la tierra fluye leche y miel. Ahora, sí había una realidad física, pero había una promesa de Dios. Entonces, la diferencia de estas dos personas es que, aunque había un hecho, ¿sí? Un hecho materializado. Ellos interpretaron todo eso a la luz de las promesas. Amén. Y ese es el llamado también para nosotros. Entre más nos acerquemos a Él,
más vamos a tener esa confianza para cuando tú veas bueno, un reporte negativo de lo que sea, en las noticias o te llamen en tu familia, pues, bueno, Dios está obrando, amén, estamos en las manos de Dios y no es fácil, ¿no? No es fácil porque a veces, a veces cuando vienen cosas negativas y alguien como que dice, bueno, Dios está con nosotros y eso entonces como que no, o sea, como que si no tuviera empatía con la otra gente que está pasando la dificultad o como que si no le importara, sí, su propio futuro, pero no es eso, es que nuestra confianza está en Dios, ¿eh? Es que hay promesas que Dios nos da. Pero entonces, ¿cómo crecemos en esa actitud? ¿Cómo vamos a crecer en esa actitud? No, depende en gran parte de nosotros, acercándonos a Dios. ¿Eh? Lo que Jesús dijo, arrepiéntanse. Entonces, cambiemos un poquito, tomemos 5 minutos más para buscar de Él, para leer su palabra. Amén. Y paulatinamente tú te vas a dar cuenta que vas a empezar a interpretar las cosas de acuerdo a las promesas. Amén. Y los hechos van a estar ahí. Y de pronto otra persona tenga, no dicen mentiras, ¿no? O sea, no están mintiendo, no es que se inventaron que habían gigantes, no es que se inventaron que hay un síntoma de una enfermedad, no es que se inventaron que hay un diagnóstico del doctor que dice cáncer. No, pues ahí está, pero tenemos la promesa de Dios. Amén. La promesa de Dios es que Él nos ha librado de la maldición de la ley. Amén. La promesa de Jesús es que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La promesa de Jesús es que Él dijo, cuando se acerque el fin, cuando ustedes vean que estas cosas pasan, ustedes alégrense y levanten su cabeza porque su redención está cerca. Aleluya. Esas son las promesas de Dios. Amén. Por eso es que nosotros podemos alegrarnos si vamos a ir creciendo en eso. ¿Amén? Si de pronto tú has estado pasando por un tiempo de dificultad y esos reportes que recibimos de muchos lados, ¿sí? Eh, te generan angustia, ¿sí? Bueno, entonces eso es un llamado de Dios, acercarse más a Él, conocerlo más, ¿amén? Paras en sus promesas, te paras ahí en lo que Él dice, ¿amén? Pero de pronto no va a pasar de un día para otro. De pronto el día de mañana tú te empiezas a acercar más a Dios y vienen como esos fantasmas que te dan temores, pero de pronto ya es un poquito menos, ¿sí? Porque estás más cerca de Dios, entonces vas caminando en su dirección. Y como dije al principio, sin necesidad de estar en una situación crítica. Y como esta mujer, la que leímos al comienzo, ella estaba en una situación crítica y hizo bien en buscar a Jesús. ¿Sí? Pero aunque estemos en una situación relativamente estable, el llamado es acercarnos más a Él. Podemos estar tan cerca de Dios como nosotros querramos estarlo. ¿Amén? Y esto no es una palabra de condenación. Yo no te estoy diciendo, si tú tienes temores porque no te has acercado a Dios. No, yo lo que te estoy diciendo es que Dios nos está llamando, porque Él nos ama, porque Él quiere que tengamos cada día ese gozo, esa paz. Se está llamando cuerdas de amor y nos está diciendo, hijo, hija, toma un tiempo más pronto. Toma 2 minutos, 5 minutos, lo que más puedas, tómalo para mí. Cambia eso. O sea, arrepiéntete, cambia de dirección, ¿sí? De pronto apaga un momento el celular y toma esos 3 minutos para orar, para tomar algo aparte de la palabra. Amén. Y vas a ver cómo tu vida y la forma en la que ves la vida va a ir cambiando. Amén. Porque vamos a estar cada vez más y más cerca de él. Y ese es el llamado, especialmente en este tiempo, que ya estoy aquí terminando. El llamado es a buscarlo a él. Amén. Y las cosas difíciles que están pasando son desalentadoras para el mundo, pero para los que estamos en Cristo, eso nos da seguridad. Así que debemos buscarlo más, así como la mujer del flujo de sangre, así como Saqueo, el publicano, que se subió a un árbol y iba a ver a Jesús. ¿Amén? Así como cada una de las personas que se acercaron a Dios, nosotros tengamos la seguridad de que Él no nos va a rechazar, ni va a esconder de nosotros, ni se va a esconder de nosotros si nosotros lo buscamos. ¿Sí? Ya ustedes conocen esa historia que, bueno, la hemos escuchado muchas veces del hombre que estaba en la barbería, ¿sí? Lo estaban ahí como peluqueando, cortando la barba. Y el barbero le dijo, mire, yo no creo que Dios exista. Y el hombre al que estaban peluqueando dijo, "Pero, ¿y por qué usted dice eso?" Dijo, pues mire, lo que pasa es que si Dios existiera no habría
no habría muertes de niños, no habría violaciones, no habría violencia. Eh, pues si Dios existiera no habría gente atada a los vicios. Si Dios existiera no habrían drogadictos por la calle. Entonces este hombre al que estaban pelqueando, sí, seguramente ustedes ya han escuchado esta reflexión, pero es importante. Este hombre se quedó pensando y de pronto mira por la ventana y ve allá en la esquina a un vagabundo con el cabello todo alborotado y pegoteado y con barba. Entonces le dijo, ¿sabe qué? Este hombre al que estaban peluqueando le dijo al barbero, le dijo, ¿sabe qué? Yo no creo que los barberos existan. Y el barbero le dijo, no, pero ¿cómo así? Si yo soy un barbero, ¿cómo me va a decir que no existimos? El hombre le dijo, no, yo no creo que los barberos existan. Porque si los barberos existieran, pues ese señor que está en la esquina, allá está. Y si los barberos existieran, no existirían hombres con el pelo así y con la barba toda desarreglada. Entonces el barbero le dijo, no, 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 un momento, lo que pasa es que si él no viene a mi barbería, pues yo no lo puedo arreglar. Si él no se acerca a mí y aquí a la barbería, yo no lo. Entonces el hombre, inspirado por el Espíritu Santo, pues es igual con Dios. ¿Sí? El hombre que se acerca a Dios tiene una transformación en su vida. ¿Amén? Y desafortunadamente sí hay muchas cosas negativas en el mundo, el producto del pecado, de la caída del hombre, pero el que se acerca a Dios va a tener una transformación. Amén. Tal como este barbero, él tuvo una revelación en su corazón dándose cuenta que no es que Dios fuera malo, sino que cada persona tiene una forma, una capacidad de decidir y decir, bueno, yo no voy a acercarme, eh, a, buscarlo más, ¿sí? Acercarse un poquito más. Algunas personas tienen cambios radicales en su vida, otros es paulatinamente, pero lo importante es arrepentirse, o sea, hacer ese cambio de dirección y empezar a caminar en la dirección hacia Dios. ¿Sí? Porque cuando uno está caminando en la dirección contraria de Dios, uno se va alejando poco a poco, ¿sí? Tal vez no vaya uno por allá a caer en una crisis por allá muy profunda, pero te vas alejando poco a poco. Si cambias de dirección, igual te vas acercando poco a poco. Tal vez al siguiente día ya no vayas a tener una super revelación, se te aparecieron 10 ángeles y te revelaron grandes cosas. Puede que sí, pero lo más probable es que no, pero vas a ir acercándote a Dios poco a poco. Amén. Ese es el arrepentimiento. Y a eso Dios nos llama, más en este tiempo. Amén. Entonces, esta es la palabra, que tengamos claro que Jesús a ninguna de las personas que se acercan a Él jamás las ha rechazado. Amén. Pero las personas se han acercado. Han oído, como esta mujer oyó de Jesús y hizo algo. No solamente oye esta palabra, no solamente oye este llamado, sino haz algo. Y eso es algo que tú conoces, ¿sí? En tu corazón. Hazlo hoy, o si no empieza mañana, pero hazlo pronto, ¿sí? Eh, bueno, toma 2 minutos más para estudiar la palabra. Saca ese tiempito, de pronto duerme un poquito menos, estudia, ora, ¿sí? Ponte a orar, y dile, Señor, yo quiero conocerte. Y Él se va a revelar a ti, amén. Como hizo ya terminando aquí, como hizo con Saqueo. Me gusta mucho esa historia de Saqueo porque Jesús miró y vio a Saqueo, o sea, Jesús lo sabía en su corazón que Saqueo lo quería ver. Y Jesús le respondió a ese deseo. Amén. Entonces Jesús, Dios no va a dejar ese deseo que hay en nuestro corazón por Él. Él no lo va a dejar como estéril, como sin fruto. Él va a responder a eso. ¿Sí? Entonces, súbete al árbol, ¿ven? Con eso Saqueo. Haz un esfuercito, toma, paga un poquito ese celular, o bueno, lo que Dios te llame a hacer, toma un tiempo para buscarlo. ¿Ven? Y vamos a ver la diferencia. Que bueno, vamos a poder vivir este 2022 seguros, ¿ven? Seguros, a pesar de que vengan tiempos difíciles. Y si no vienen tan difíciles, también vamos a seguir seguros. ¿Ven? Entonces, bueno, esta es la palabra que Dios trae a nuestro corazón y me siento muy gozoso de poder compartirla porque la primera persona a la que Dios le habla esta palabra es Él. Entonces, bueno, yo también debo acercarme más a Dios. ¿Ven? La verdad, entonces, bueno, esta es la palabra que Dios tiene para nosotros. Amén.